Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a finalizar esta semana de la manera como lo iniciamos y como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, con nuestra serie Protección. Les aclaro también que la próxima semana tendremos también nuestra serie Protección y la estaremos finalizando el viernes próximo, para que continuemos ya con una temática la cual estaremos anunciando previamente. Protección. Quiero invitarlos a que me acompañen en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Vamos a comenzar con el versículo primero. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Continuamos con el versículo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Detengámonos antes de continuar con el versículo 10, que es el último versículo de este capítulo que vamos a leer. Aquí encontramos algo. Encontramos un suceso de la vida de Pablo. Hubo oposición, me dice la palabra de Dios. De ahí salió a Atenas. Oposición entre los suyos. Pero ¿qué fue lo que dijo? Dijo: me iré a los gentiles. Recordemos que el ministerio de Pablo pues era especialmente a los gentiles, o sea, para nosotros, los gentiles. Y nos dice la palabra de Dios que personas, como por ejemplo este personaje Crispo, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los que están ahí, de los corintios, creían, eran bautizados. Pero quisiera aquí detener el versículo 9. Mira lo que el Señor le dice a Pablo. Le dice: no temas, sino habla y no calles. Fue la palabra del Señor. El Señor le dijo a Pablo, es la palabra de Dios. Y aquí encontramos algo, que la palabra del Señor es protección. La palabra de Dios me protege, pero no me refiero a dejar la Biblia abierta en la sala de mi casa en algún salmo. Por ejemplo, el 91. Eso no representa protección. Lo que representa protección es cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando la guardo y la pongo por obra. Pero aquí vemos algo. La palabra del Señor es protección. ¿Qué es lo que le dice? Mire lo que la palabra le dice a Pablo y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros: no temas. Independiente de cualquier situación que yo esté viendo, de cualquier momento de oposición, de cualquier momento de persecución o de adversidad, no temas. Y le dice: sino habla y no calles. La palabra del Señor es la visión de Dios. Mucha gente lo que dice y exclama y asegura: no, es que Dios me mostró en visión esto. Pues la palabra del Señor es visión de Dios. Muchos entonces hablan acerca de visiones de Dios que han recibido, pero que contrarían la palabra de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto, esa visión no viene de Dios. Es engañosa, es mentirosa, porque la palabra del Señor es visión de Dios. Continúa el versículo 10 y dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nuevamente, aquí recapitulemos: no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, es lo que le dice. Esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios para usted en esta mañana, para nosotros, es: porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No calles, yo estoy contigo. Habla, porque yo estoy contigo. Ahora, cuando aquí me dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pues ¿quién está hablando? Pues el Señor, Dios es el que le está hablando.
Aquí pues tengo que enfatizar que el pueblo, el rebaño es del Señor, le pertenece a Él. Cuando yo hago su voluntad, estoy bajo la protección de Dios. Por eso vemos que Pablo lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Estoy bajo su protección. Claro, su palabra es protección para mí. Pero cuando su palabra es mi voluntad, cuando el llevar a cabo, el hacer su voluntad, está de acuerdo a su palabra, que tiene que ser así, entonces estoy cobijado bajo su protección. Cuando llevo a cabo su voluntad, ¿cuál voluntad? La que está en la palabra de Dios. Estoy cubierto bajo su protección. ¿Usted quiere estar protegido? Haga la voluntad de Dios. Dios está con usted. Y eso es lo que le dice Dios a Pablo, porque yo estoy contigo. Volviendo a este versículo 6, por cierto, recordemos, dice, desde ahora me iré a los gentiles. Nosotros, los gentiles, quiero decirles que ustedes y yo conocemos de Dios gracias a Pablo, gracias a un hombre que no temió, que habló, que no cayó, a un hombre que hizo la voluntad de Dios, gracias a un hombre como Pablo. De manera que ustedes y yo tenemos que darle muchas gracias a Dios por Pablo. No tenemos cómo agradecerle a Dios por tantas cosas, por supuesto, por su redención, por su salvación, por la vida eterna. Pero gracias a que tomó a un varón, a que tomó a un hombre y le habló y continuamente le decía esto. Gracias a un hombre que se afianzó en la palabra de Dios, que confió en la protección de Dios, que no temió, que habló y no cayó. ¿Qué tal que Pablo hubiera callado? ¿Dónde estaríamos ustedes y yo? ¿Por qué los hijos de Dios entonces hoy callamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué nos llenamos de temor? Aquí Pablo nos habla demasiado. Así me dice la palabra de Dios. Nos llenamos de temor sin que haya adversidad. Nos llenamos de temor sin que haya persecución. Pero Pablo habló y no cayó. Dice, porque yo estoy contigo, le dice así. Y estaba seguro de ello. Gracias a Dios entonces por la vida de Pablo. ¿Será que otros pueden decir lo mismo de usted? Gracias a Dios por la vida, por su vida. Y ahí ponga su nombre. Y aún cuando sus días finalicen aquí en esta tierra, su peregrinaje llegue a término en esta tierra, ¿será que de ahí en adelante habrá muchos que podrán decir gracias, gracias Señor, por la vida y ponga su nombre, por la vida de Jim, porque no temió, porque habló y porque no cayó, y porque yo estoy aquí, porque tú Señor te serviste de él? Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí finalizó con esto: comer la palabra de Dios. De esto se trata. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Cuando yo como la palabra de Dios, esta me es por alegría, esta me es por gozo. Pablo comió la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es mi alimento. Yo me alimento, surto de ella. Nos han dicho los médicos, los nutricionistas, que la mejor protección que yo puedo tener para mi cuerpo es una buena alimentación. Sin duda alguna. Estoy protegiendo mi cuerpo, estoy protegiendo mi corazón, estoy protegiendo estoy protegiendo mi presión. Claro, una buena alimentación, ¿qué hace? Pues protege el sistema digestivo, protege los riñones. Claro, una buena digestión, un buen alimento, lo que yo como, lo que yo bebo, me protege también mi intestino, mi hígado, todo, absolutamente. Bueno, aquí tengo médicos que pueden explicar esto mucho mejor. Y todo lo que está en mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comer adecuadamente, usando este término bíblico, comer la palabra de Dios. Y yo la comí literalmente, porque no puede haber un mejor alimento que ella, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es aquello que protege todo mi ser.
Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, qué alegría, Dios, llegar a este día viernes, Señor, allí, cobijado bajo tu protección, cubierto bajo tu palabra, porque tu palabra es protección para mí. Gracias, oh Dios, por la manera como tú tomaste a Pablo, porque Pablo se fue a los gentiles, porque Pablo no temió, porque Pablo habló y nunca cayó, y se fue a los gentiles, oh Dios. Y hoy, nosotros, entre muchos otros, conocemos de ti, porque tú tomaste aquel instrumento que tú advertiste desde el momento en el cual era Saulo. Instrumento escogido me es este. Y fue instrumento tuyo para Dios, para llegar a mi vida. Yo te doy gracias, Señor. Y así como Pablo, toma mi vida, oh Dios. Porque tu palabra, así como fue protección para Pablo, también lo es para mí. Y hoy, sí, tomo la decisión de comer tu palabra, de hacer de tu palabra mi alimento. Aquel alimento que es saludable, pero aquel alimento que me protege siempre. Ahora, Dios, que tu bendición recaiga sobre cada uno de tus hijos, Padre, en este día, y cada uno de tus siervos. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana aquí en nuestro programa Teoterapia y Meditación. Antes de irse, por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa pues ha sido edificante para usted, y comparta esto con otros. Nos vemos entonces el lunes nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz viernes y un feliz inicio de fin de semana. Dios lo bendiga.